Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy hablamos con Estela de Castro con motivo de su exposición de Animals en el Matadero de Madrid. Y con Estela hablamos sobre sus proyectos, sobre el retrato como forma de encuentro, sobre el tiempo, la luz, el dolor y la responsabilidad de quien mira. En un mundo saturado de imágenes nos preguntamos qué significa detenerse y fotografiar con consciencia y con el ánimo de involucrarse en lo que se ve. Os invito a todos a disfrutar de este nuevo episodio. ¡Vamos! Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí, pasando el día de lluvia en Madrid. Bueno, por fin, ¿no? Por fin llueve. Sí, No, sí. no, bueno. Por fin hemos quedado, sí. Que nos ha costado un poco, sí. Bueno, lluvia llevamos ya como Sí, no, un sí, mes. pero que también venía bien la lluvia, las dos cosas. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Mm. ¿Quién es hoy en día Estela? Pues yo siempre digo que soy fotógrafa lo primero y soy docente y soy activista por los derechos humanos y por los derechos de los animales. Y hoy en día me he dado cuenta de que yo empecé a ser fotógrafa, decidí que iba a ser fotógrafa muy joven, con 12 años, y a la vez empecé a hacer activismo por cosas en las que creía y ahora he juntado la fotografía con el activismo, entonces, bueno, soy fotógrafa activista y docente. ¿Y cuál es tu sentir hoy? O sea, ¿cuál es tu humor hoy en día con ese binomio entre fotógrafa y activista? ¿Te sientes bien? Me siento perfectamente, o sea, era como antes no he podido juntar el activismo con la fotografía, ¿no? Ahora tiene mucho más sentido para mí la fotografía. La fotografía siempre ha sido mi medio de todo, ¿no? De expresión, de comunicarme, de estar en el mundo, de contar, de... Y ahora he dicho, ostras, es que es un medio con el que puedo hablar de las cosas en las que creo y no solo ir a manifestaciones a gritar, que también es súper necesario, pero también lo puedo unir. Entonces, para mí ahora tiene mucho más sentido la fotografía, que no es una fotografía que puede mirar solo hacia adentro o que puede ser decorativa, como que es súper válida también, ¿no? Sino que es una fotografía que sirve para algo, ¿no? Que tiene un mensaje detrás, que para mí tiene todo el sentido del mundo ahora. Creo que el arte en general es una herramienta que debemos de utilizar para mejorar el mundo, ¿no? En vez de solo para embellecerlo, que también, pero creo que es una herramienta que los artistas tienen que utilizar para reivindicar cosas. Puede ser para hablar, no sé, del genocidio en Palestina o de, no sé, de lo que sufren cada día, la violencia que sufren los animales cada día, que es sobre todo lo que yo me centro. No sé, creo que, o sobre el medio ambiente, ¿no? Que estamos siempre como muy metidos en los problemas de los humanos y no nos damos cuenta que el mayor problema que tenemos es que estamos destruyendo el planeta, ¿no? Es como nos estamos matando entre nosotros, pero también estamos matando el planeta y al final no nos quedará nada, ¿no? Entonces también las personas que utilizan la fotografía para hablar de eso, de la contaminación, de, yo qué sé, de la deforestación, de, pues también me gusta mucho más la fotografía que tiene un mensaje detrás. Me interesa mucho más ahora mismo. Vale. Entonces, para ti la fotografía es un medio para un fin en lugar de ser un fin en sí mismo. A día de hoy, ¿eh? No, puede ser las dos cosas, ¿eh? Vale. O sea, que yo utilizo además la fotografía de las dos maneras, ¿eh? O sea, que puede ser las dos cosas. Las dos cosas son Vale. válidas, pero para mí tiene más sentido que la fotografía tenga un fin, ¿no? Y que se utilice para algo. Pero puede ser de las dos maneras, ¿eh? Es igual de válido. ¿Tu verdadero propósito ahora conecta más con ese activismo, con esas causas? Sí. Vale. Sí. O sea, yo siempre he luchado por muchas cosas, pero ahora como de una forma más fuerte o más profunda, porque tengo la herramienta, ¿no? La fotografía que me permite llegar a muchas más personas que solo gritando, a lo mejor, ¿no?
Es como la Pero si fotografía. no tuvieras la fotografía, tal vez seguirías Sí, haciendo sí, sí, activismo sí, claro, con sí. otra herramienta. Bueno, con mi voz, con Con- mi presencia, con... Sí, pero la fotografía puede llegar a... Yo qué sé, hay gente que me escribe de otros países, de Latinoamérica, que llega allí mi fotografía, ¿no? Entonces, tú puedes mandar el mensaje ahora mismo a cualquier parte del mundo, ¿no? A través de Internet, ¿no? A través de la fotografía y, bueno, con tu voz solo, pues vas a una manifestación, sí, gritas, tal, pero ahí queda, ¿no? No va más allá, que es súper importante también eso, ¿eh? Pero hago las 2 cosas. ¿Y la gente cómo te reconoce? ¿O como activista o como fotógrafa? Pues hay mucha gente que me sigue como fotógrafa de hace porque llevo más de 35 años haciendo fotos. Entonces hay gente como que me sigue por Ya fotógrafa son. y ya sí, ya son. Y hay gente que me sigue hay mucha gente que me sigue por el mundo de los Vale. animales, porque como, voy a muchos santuarios a fotografiar animales que han sido rescatados y no sé qué, pues al final como que hay mucha gente animalista que me sigue y que no me sigue porque soy fotógrafa, sino porque hago activismo, ¿no? Entonces, como que creo que hay una mezcla de personas ahí que me siguen. Luego hay otros que creo que andan un poco desubicados, que no saben muy bien por qué me siguen, ¿no? Y de repente dicen, uy, pues si eres de izquierdas, te dejo de seguir. Y yo, hija, pues claro que soy de izquierdas, si yo no lo oculto nunca, o cosas así, ¿no? Que la gente, digo, porque ¿qué te pensabas, no? Entramos un poco en la fotografía. ¿Qué es para ti la fotografía? Bueno, para mí lo que he dicho, ¿no? Que es como mi forma de estar en el mundo, es mucho más allá, yo siempre digo que es mucho más allá de un oficio, que ya solo como un oficio para mí es maravillosa la fotografía, ¿eh? Pero es mucho más allá. Pero es un oficio, ¿no? Sí, sí, También. es un oficio y hay gente que igual lo tiene solo como un oficio de, bueno, trabajo de tal a tal, o trabajo los fines de semana, no sé, haciendo bodas, que yo hice bodas 12 años y ya no hago ni una boda más, no me gusta. Pero aprendí mucho, ¿sabes? Como es una super escuela. Y hay gente que tiene la fotografía como un oficio, como, bueno, hago esto porque me da dinero, no sé qué, pero yo lo tengo como mucho más allá. Es como, bueno, como una herramienta, ¿sabes? Como una herramienta para mí, pues eso, es un lenguaje, te sirve para narrar lo que te resuena por dentro. Yo siempre digo a mis alumnos y a mis alumnas, podéis hablar de algo que os está haciendo daño a través de la fotografía, aunque penséis que igual a los demás no le interesa, pero, ¿sabes? Como que es que yo tiro mucho más al proyecto personal que más como un oficio y ya, ¿no? Es Ujú. como, para mí es una mezcla entre soy fotógrafa como oficio, soy retratista, hago encargos de retrato, pero la mayor parte del tiempo lo dedico a los proyectos personales, que son dónde me interesa, de qué quiero hablar, de esto, pues utilizo la fotografía para eso. Entonces, para mí es que todo está relacionado con la fotografía, ¿no? O sea, es que para mí el mundo es, como los animales son súper importantes, pues también están relacionados con la fotografía, ¿no? He retratado cientos de animales, cientos. He hecho ya varios proyectos sobre los animales, ¿no? Entonces al final también se ha mezclado ahí. Al final es como que se mezcla todo. Entonces para mí todo está impregnado de fotografía en mi vida. Es como va todo unido. ¿Sabes? No sabría vivir sin fotografía, no sabría cómo hacer otra cosa, ¿sabes? Es todo. ¿A día de hoy haces solo proyectos personales o también haces encargos? No, también hago encargos. Vale. Sí, sí. Pero hago mucho proyecto personal. O sea, me dedico mucho ahí a si me cruza una historia por el camino y luego al final lo rentabilizas, ¿no? De alguna manera, pues haces un libro, una expo, te pagan por exponer, vendes obra, que siempre pues vendo y dono parte de ese dinero a los animales, ¿sabes? Como que siempre o me pagan por exponer y dono parte de ese dinero, ¿sabes? Como que siempre em, o sea, que utilizo, ya digo, ya que he podido entrar en un santuario, que me han abierto las puertas, o una protectora, ya que han perdido como el tiempo, ¿no? En acompañarme y me han abierto las puertas, por lo menos que luego porque las protectoras, los santuarios, las reservas, los centros de recuperación se sostienen por las donaciones de la gente, ¿no? Entonces, pues digo, ya que esta gente me deja entrar, pues si consigo dinero, lo comparto con ellos, ¿no? Para que puedan seguir salvando vidas. Ujú. Que al final es lo importante para mí. ¿Ese vuelco, Estela, que das hacia los proyectos personales, te surge desde un inicio? No, porque cuando yo empecé a estudiar, cuando yo decido que voy a ser fotógrafa con 12 años y empecé a estudiar con 15, ¿no? De los 12, que ya iba a cumplir 13, esos 2 años como hago fotos
a mis amigos, a mi familia, que era lo que yo había aprendido en mi casa, ¿no? Mi padre era aficionado a la fotografía y él me había enseñado que con la fotografía habría que retratar a las personas a las personas y a los animales, desde siempre, ¿eh? Con los que compartimos la vida, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar, no se hablaba del proyecto personal como se habla ahora. Lo que se hablaba mucho era de laboratorio, porque todo era analógico, entonces tú tenías que aprender a revelar, tú tenías que aprender a positivar, era como obligatorio. Vaya, igual que ahora tienes que aprender Photoshop para poder procesar Ujú. tus archivos, pues antes tenías que aprender, entonces eran muchas horas de laboratorio, ¿sabes? De experimentar, de no sé, pero nunca era de narrar con la fotografía, ¿no? No me habían como enseñado a narrar con la fotografía. Y hice un proyecto porque me invitaron a un festival en Barcelona que se llamaba Traffic y el tema era la resistencia y en ese momento, pues mi hermano que tiene una enfermedad neurodegenerativa estaba luchando en la UCI, porque hasta a punto de morir muchas veces, pero sigue aquí. Y entonces dije, hostia, mi hermano en la resistencia ha estado a punto de morir y sigue y sigue y sigue, ¿no? Y entonces hice por primera vez un proyecto, en el que tenía un principio, un final y un porqué y un para qué, ¿no? Y entendí que con la fotografía podía narrar historias. Y eso fue hace, casi 18 años, o 18 años, cuando lo hice. Y entonces lo enseñé en un audiovisual y la gente me empezó a decir, ¿no? Eduardo Momeñi, que fue cuando conocí a Eduardo Momeñi, que para mí es una de las piezas fundamentales de Puzzle de mi vida. Entonces él me dijo, tú sabes narrar, tú tienes que contar historias y tal. Y entonces empecé a entender el proyecto personal de otra manera. Luego también nace mucho de, yo voy ahí cada año al seminario de Albarracín, que hace Gervasio Sánchez con Sandra Balcells, llevan 23 años, creo, y yo he ido 21. O llevan 24 y he ido 21. O sea, como... Creo que me perdí el primero, hace 2 años que tuve que ir a Perú y me coincidió, pero bueno, he ido 21 años. Y entonces ahí, claro, la gente lleva sus proyectos, te lo visionan, ¿sabes? Los fotógrafos que van de ponentes te lo visionan. Y entonces ahí, yo al principio llevaba mis fotos como, bueno, inconexas, ¿no? Eran como, bueno, sí, retratos sin más. Y me decían, bueno, ¿y aquí de qué quieres hablar? Y yo, pues nada, pues yo qué sé. Decía, esto se llama, yo qué sé, máscaras. Y llevaba 15 retratos de mujeres con cosas, con algo en la cara, ¿no? Con un sedal, con agua, con pintura, con barro, con lo que sea. Vale, pero ¿de qué quieres hablar? Y yo, ¿cómo es que de qué quiero hablar? El retrato con Pues máscara. ya está, que ya. Entonces era como, pero que tengo que hablar de algo más. Y me decían, ¿y el concepto? Y yo, ¿qué concepto? Y yo estaba indignada porque decía, ¿qué concepto ni qué concepto? A mí nadie me ha hablado de que tengo que tener un concepto, ¿no? Y entonces ya empecé a entender, ¿no? Es como, o sea, es que es mucho mejor. También hacer fotos a veces sin ton ni son, que no sirven para, en teoría, para nada, pero que sí que sirven, eso es el proceso. También está bien, ¿no? Disparar por disparar, porque te gusta la luz que le da la planta que entra por tu casa en ese momento y ya está. No tiene que haber un proyecto siempre detrás. Pero es verdad que si hay un proyecto detrás y te obsesionas con ello, además, con la idea, como que de repente la fotografía para mí cobra mucho más sentido. Y si encima esa idea sirve para ayudar, para concienciar, para denunciar, pues ya tiene mucho más sentido para mí. Entonces, claro, en el proyecto personal yo he encontrado el sentido a la fotografía. Total. Sí, sí. Mm, Llevas más de 30 años en la fotografía. mm. ¿Cómo ha cambiado durante este tiempo? La fotografía, bueno, mucho, ¿no? Cuando yo empecé, lo que te digo, que todo era analógico, ahora casi todo. Bueno, hay mucha gente que sigue haciendo analógico, ¿no? Lo de la forma de narrar, la forma de contar, es que. Pero bueno, hay como unos principios básicos, como unos clásicos que estudias hace 30 años y que estudias ahora, ¿no? O sea, que se sigue hablando de fotógrafos clásicos que estaban antes que nosotros y se sigue como estudiando a estos fotógrafos, ¿no? Entonces, bueno, sí ha cambiado un poco el lenguaje, el, ¿El oficio en sí ha cambiado? el oficio en sí. Creo, mira, por ejemplo, yo ahora que hice un proyecto que se llama Retrato de Familia, en el que he retratado a familias multiespecie, es como que también, aparte de hablar de que los animales también son parte de nuestra familia y fotografía de animales que forman parte de familias y no que son considerados ni siquiera mascotas, ¿no? Porque es un término súper especista. em, pero la figura del fotógrafo en la que hace años la gente pagaba por ir a un fotógrafo a hacerse un retrato, era el único retrato que tenía, y lo enmarcaba y lo colgaba en el sitio más importante de la casa, eso se ha perdido. Ahora ya todo el mundo tiene una cámara en las manos, todo el mundo tiene un móvil con cámara, como que
Sí que yo creo que se ha perdido un poco la figura del fotógrafo, ¿no? Que antes la cámara tenía el fotógrafo, luego ya empezó a democratizarse, todo el mundo tenía una camarita compacta que no sé qué, ahora ya con el móvil, entonces creo que se ha perdido un poco esa figura, ¿no? De vamos al fotógrafo a hacernos un retrato de familia. Y yo me he dado cuenta al hacer el proyecto, y la gente cuando le he hecho el retrato, se han dado cuenta en ese momento de que no tenían un retrato de familia. Igual tienen miles de fotos en el móvil, no sé qué, pero un retrato de familia, de toda Bien la hecho. familia bien colocada, bien ordenada, eso se ha perdido. Y entonces reivindico como también esa parte, ¿no? De Ujú. el retrato de familia que hacía el fotógrafo y se colgaba en el mejor sitio de la casa. Ahí tienes un gancho, ¿eh? Sí, sí. Tú. Además es lo que más me gusta hacer, ¿eh? Los retratos de familia. Y en cuanto al oficio comercial, o sea, de encargos, ¿ha cambiado mucho o no? Porque me imagino que sigue habiendo clientes, ¿no? Bueno, Encargos mis y... encargos son diferentes. Antes hacía cosas que ahora no hago. Ahora antes trabajaba más de, bueno, pues al principio era analógico, claro, como era analógico, pues a lo mejor hacía fotos a alguien y le hacía dos copias, ¿no? Que las positivaba yo, no sé qué. Luego, al pasar al digital, empezabas a dar, yo qué sé, 200 fotos en un pendrive, ¿no? Y ahora es como, he vuelto a, no, no, ¿qué quieres? ¿Una foto mía? Una foto mía. Este es el retrato, ¿no? Como a la foto. Ujú. Entonces, pero esa es mi forma, ¿eh? No, no, o sea, yo no sé en lo que andan los demás, no sé si ha cambiado mucho el oficio o no, yo sí que he ido como cambiando mi forma de hacer los encargos. Hay cosas que antes hacía y que ahora no, pero no sé si ha cambiado tanto, ¿sabes? Pero eso también me imagino que te lo ha dado un poco la experiencia y el reconocimiento, ¿no? El poder también escoger tú como hacia dónde Claro, quieres ir bueno, trabajar. claro, el decir, bueno, es que esto no me apetece hacerlo ahora y como, bueno, yo no hago esto, te paso a alguien que te lo haga y luego yo no me adapto a las personas que quieren que yo les retrate, ellos se tienen que adaptar a mí. O sea, y no es como, no, es que quiero fotos con mi pareja, como, yo qué sé, documentales, que estemos así naturales, Sí. desprevenidas, y no sé qué sé cuánto. Digo, pues entonces yo no soy tu fotógrafa. No, es que quiero y sonrisa, pues tampoco, porque en mis fotos nadie sonríe, en mis fotos no busco la naturalidad, es todo posado, todo el mundo quieto, parado, no sé qué. Entonces, esto es lo que yo le digo, esto es lo que yo hago. Y ya está, es que esto que tú Sí, quieres no es negociable. es algo que yo hacía hace años, pero que ahora no, entonces te paso a otra persona que te lo va a hacer además más barato que yo, te lo va a hacer más barato que yo. Y yo siempre digo a la gente, si a ti te da igual que te la haga yo, o que te la haga mi prima, o que te la haga el fotógrafo de enfrente, y encima la gente te viene claro con unos presupuestos que dices, a ver, es que también, claro, luego te pones a ver gente que dices, no, es que hago books por 40 y... El otro día vi una chica, ¿no? 44,50 euros. Una boda por 200 euros. Claro, es que no puedes competir con eso, pero es que eso me parece muy mal hacerlo, ¿sabes? Porque es que estás tirando por tierra el trabajo de los fotógrafos. Ya, pero eso pasa en todas las Claro, profesiones. pero no, 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 eso no. no. Entonces, pues eso, yo le digo, ¿te da igual que te la haga yo o que te la haga otra persona? Si yo solo quiero fotos bonitas con mi perro, digo, pues entonces yo no soy tu fotógrafa. O sea, yo solamente fotografío a personas que quieren que yo, en concreto, yo les fotografíe y que buscan mi mirada en concreto. No cualquier fotógrafo que le haga un apaño y que le haga una foto bonita. No soy tu fotógrafa. Entonces digo muchas cosas que no. Muchas. Ahí hay otro activismo, Estela. O sea, el Bueno, tema del corporativismo, ¿no? De, yo tengo de ese los fotógrafos. lenguaje, tengo muy claro el retrato, el tipo de retrato que hago y yo no me adapto a los personajes. Los personajes se tienen que adaptar a mí. No, digo la precarización, a todo el Sí, abuso sí, de precios. sí, sí, sí. Mal. ¿Qué peso crees que tienen las imágenes fotográficas en esta sociedad actual que convertimos, ¿no? Cualquier experiencia en mercancía? ¿Te refieres a las redes sociales? Sí, en particular. Es que eso es otro mundo, ¿no? De enseñar, no sé, es que Hay que estar. no, no hay Tú que estar. estás. Pero hay muchos fotógrafos que deciden no estar o no tienen mucha actividad. No, hay muchos fotógrafos que no están en las redes sociales y les va bien porque les va bien por otro lado. Hay otros que sin las redes sociales no pueden vivir. Yo ando un poco entre medias, ¿eh? O sea, podría vivir sin y puedo vivir con. O sea, que me viene bien, pues yo que sé, anuncio un taller, bueno, lo lanzo y enseguida se llena, ¿no? Pum. Si no me costaría Pero el más. activismo, ¿no? Tú también las usas mucho desde el punto de Sí, vista no, activista. sí, sí, No sé sí. si incluso Pero más que fotógrafa.
Sí, más que fotógrafa. Pero, por ejemplo, el fotógrafo Juan Anrequenan, él no tiene redes sociales y le funciona perfectamente el sistema que él tiene. Él saca un taller y te lo envía por mail. Ujú. O tiene amigos que lo anuncian en su Instagram, ¿no? O sea, Fernando Baqueira se lo anuncia a Juan Anrequenan y llena sus talleres y la gente quiere escucharle y no tiene redes, ¿no? Entonces, bueno, no son necesarias, ¿eh? Pero sí que es una herramienta. ¿Pero crees que es una buena herramienta Yo creo para que es una buena mostrar el herramienta. trabajo de Sí, sí, uno? sí, Sí, desde luego, para mí sí es una buena vale. herramienta, sí, sí, sí. Vamos, estoy a favor de que lo enseñes ahí, sí, O sea, sí. ¿crees que un fotógrafo debería considerar el hecho de exponer su trabajo, Bueno, parte de su trabajo, su proceso en redes? sí, pero bueno, que cada uno, lo que te digo, cada uno. A mí me va bien. Ujú. Me costó mucho meterme en Instagram y poner ahí, me costó un montón, ¿eh? Tardé bastante, no te creas que lo hice así como. Pero luego dije, pues mira, es como puedo acceder a muchas más personas y sí, creo que es una buena herramienta. Cuando empezaste con la fotografía, ¿encontraste trabas o fue un proceso relativamente fácil? Trabas económicas. Pues, trabas no, desde el principio, Bueno, o incluso de género, no lo sé, porque al final no. hace años. Ya, sí, mucha gente me pregunta por, si yo he sufrido el machismo en la fotografía y siempre digo que no, que lo han sufrido fotógrafas como Joana Viarnés, que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Primera mujer fotoperiodista y que hace moda en nuestro país. Y hay un documental, sobre ella, en el que cuenta cómo la insultaban en los partidos de fútbol que iba a cubrir, hasta el árbitro la insultaba y el que tuvo que luchar en un mundo de hombres porque era la primera fotoperiodista, ¿no? Entonces, yo siempre digo fotógrafas como ella, como Colita, como Carmen García de Ferrando, que me contaba, Carmen García de Ferrando la retraté yo cuando tenía 98 años, es mucho menos conocida, la rescató Colita en una exposición de pioneras catalanas. Murió con 102 años y ella me contaba que para poder hacer fotos y que su marido no se enfadara tenía que firmar con el nombre del marido, ¿no? O sea, incluso su propio marido le ponía trabas. Eso yo no lo he tenido. No, no, no. La verdad es que no, nunca. Y, o sea, nunca lo he sentido, que me haya pasado a mí, que me digan que no por ser mujer. La verdad es que no. Y a nivel de aprendizaje, ¿para ti fue importante? O sea, ¿tú crees que la fotografía se aprende a través de la formación o Uy, yo para mí sí, yo estuve 7 años en una escuela, hice todos los cursos. Estuve y llevas veintipico años yendo no, no, sí, Albarracín, al 21 Barracín? años. Estuve primero hice un curso en el centro cívico al lado de mi casa, de un año, y un día salí de la puerta del metro y me dieron un flyer de una escuela que había antes en Madrid que se llamaba LUC, y me pareció como, no sé, vi el flyer y fue como, este es mi lugar, ¿no? Y entonces hice 9 cursos, que eran todos los cursos que tenía en la escuela, porque en esa época que estuve 7 años, hacían concursos, varios concursos al año, o no sé si era uno al año, o 2 o no me acuerdo. Entonces yo me presentaba y casi siempre ganaba algo. Y el premio eran más cursos, ¿sabes? Entonces, de hecho, el primer curso yo me lo pagué repartiendo flyer para la escuela en Para la el puerta del curso. metro. ¿Sabes? En la puerta del metro era como, os reparto los flyers y con el dinero que me pagaban, yo me pagaba el curso, que eran 16.000 pesetas al mes, me acuerdo. Y entonces, bueno, me hice todos los cursos, estuve 7 años y aparte de hacerme los cursos, porque yo, pues el curso era lunes y miércoles de tal a tal, 2 horas por la tarde. Pero yo estaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días en la escuela. Pillaba sitio en el plato, en el laboratorio, no sé qué. Y al final del curso siempre, bueno, ¿quién tiene las mejores fotos? Y mis compañeros y me, Estela, como. Pero claro, no es que tuviera las mejores fotos, es que era la que más trabajaba con grandísima diferencia, ¿no? Es como los demás iban lunes y miércoles y yo iba todos los días. Y si me salía mal una foto la repetía en analógico, porque claro, ahí no había Ujú. digital. Era como, uy, se me ve aquí, lo voy a volver a repetir, ¿no? Y entonces yo era como muy insistente, como muy perfeccionista siempre, como trabajaba mucho, mucho, mucho. Y mi profesora siempre me dijo, yo tengo como muchos recuerdos de Miguel Martínez, que fue mi profesor, me dijo, ¿tú quieres ser fotógrafa? Pues trabaja. O sea, no conozco a nadie que no haya trabajado, que no haya sido fotógrafa, pero tienes que trabajar. ¿Tú quieres ser fotógrafa? Le tienes que dedicar cada día de tu vida tiempo a la fotografía, todos los días. Aunque sea ver una película y fijarte en la fotografía, aunque sea ver cómo entra la luz, por tu casa. Y me dijo además, mira mucho, que mirar es gratis.
encima en analógico, que no tienes un duro cuando eres adolescente para tirar película. Entonces él me enseñó a trabajar con trípode, a mirar a las 4 esquinas antes de disparar, a que mirara más y disparara menos, a que pensara más o sea, y todo eso lo sigo llevando a rajatabla, ¿eh? O sea, hay como lecciones que él me dio que para mí son súper valiosas. Y yo miro más que disparo, ¿sabes? Digo, no, hay que mirar más, hay que pensar más, ¿sabes? Y bueno, me sirvió un montón. Entonces, para mí ha sido imprescindible tener un profesor, ¿no? Como alguien que no sea autodidacta, que digo, bueno, me voy a poner a investigar. No, yo necesito a alguien que me lo explique y luego ya yo me creo. Y luego, bueno, pues he hecho también, sí, lo de Albarracín, que ahí he aprendido mucho. En Albarracín, aparte de ver ponencias de un montón de fotógrafos, de todos los fotógrafos, yo que sé, de García Liz, de Ucalele, Cristina García Rodero, todo el mundo pasa por ahí. De ahí nace mi proyecto Fotógrafos, de hecho, ¿no? Porque los voy conociendo ahí, ¿no? Pero claro, ahí he entendido lo de qué es un proyecto, cómo narrar, cómo editar las imágenes, imágenes que a veces te emperras en meter en el proyecto porque te cuesta mucho hacerla, pero no aporta nada al proyecto y la tienes que desechar, como... Bueno, he aprendido como toda esa historia y he aprendido un montón, claro, imagínate 21 años yendo, pues he entendido muy bien el proceso, ¿no? De llevar un proyecto. Entonces sigo yendo como alumna yo cada año, ¿sabes? O sea, me encanta ir y aprender y escuchar, ¿sabes? Creo que es súper importante. Entonces yo sigo formándome. He hecho como, pues también, yo qué sé, cursos con Javier Bayonrat, dice uno maravilloso de 100 horas en Madrid y uno de una semana en Cabo de Gata, ¿no? Entonces, eso es más de procesos creativos, porque la fotografía no es solo técnica, sino hay mucho proceso creativo detrás, hay mucha historia detrás. Entonces, bueno, he tocado como muchas cosas y lo he necesitado. He necesitado como personas que me hayan ido guiando, ¿sabes? Ahora soy yo la que guío a otras personas y en la que enseño lo que he ido aprendiendo también estos años, ¿no? Maestros, ¿no? Al final, y Sí, maestras. Sí. sí, Sí, que a veces no, tal vez no es una formación reglada, pero sí que es sí, sí. formación discontinua, Mm, presentación de proyectos, mm. que te juzguen también mucho tu trabajo, que te den Sí, opiniones, que te sí, ayuden. aprender, porque yo cuando empecé a ir al Barracín y me hacían algún comentario así un poco regulera, yo indignada. Cuando tú no tienes, estás medio aprendiendo, medio empezando, y tus amigos te dicen, ¡guau, qué guay tus fotos!, ¿no? Pero igual no son tan guays. O, ¿sabes? O sea, es como, y luego vas y alguien que sabe más te dice, y yo decía, Esto es pero una ¿y este qué me ha mierda. dicho? Pero yo indignada, ¿no? Y luego me ha pasado a mí, ¿no? En Albarracín, de alguna vez he tenido que visionar y la gente se indigna y es como, dentro de unos años entenderás por qué te han dicho esto, ¿no? Ahora te indignas, pero luego dentro de 5 años dirás, claro, tenía razón esa persona porque todavía no estaba el trabajo como tenía que estar, lo que sea, ¿no? Y entonces también he aprendido a, bueno, también a escuchar las opiniones de otros. Pero yo soy muy, o sea, hay gente que necesita que le editen el trabajo, hay gente que necesita comisarios en las exposiciones y yo no. Yo soy mi propia comisaria, yo medito mis propios trabajos, yo decido qué fotos van y qué no van. O sea, estoy como súper clara que esta sí, esta no. No necesito a alguien que externo, pero hay gente que lo necesita. Cuando recibías esos juicios, sobre todo al principio, que me imagino que, bueno, no estabas tan segura, ¿no? De tu Claro. trabajo como al No, cabo no, de yo los... iba como muy sobrada, ¿no? Era como mi súper retrato, Ah, cabo, sí. yo muy ¿No bordilla. tenías ese punto de complejo, ¿no? No, De que va, van a no, ver no, no, fotografías, que gente que va, está ya al como revés, muy... no, no, al revés, yo iba súper como que arriba. tú les ibas a enseñar a... No enseñar, pero yo iba súper arriba, yo iba súper convencida porque mis amigos me habían dicho que mis fotos molaban mucho. Entonces yo iba súper arriba. Entonces cuando me decían, pero esto y el concepto, pero esto, ¿y qué concepto? Porque no, eso sí que no me lo había enseñado mi profesor, de a tener un concepto, a narrar con la fotografía. Sí, Me enseñó muchas otras cosas parte muy. técnica, ¿no? Me enseñó muchísimas otras cosas súper valiosas para mí, y a revelar, y a positivar, y a un montón de cosas, ¿no? Pero eso no lo había aprendido. Entonces era como, ¿pero qué dice este? Yo iba muy arriba y luego me di cuenta de, con los años dije, ojo, hostia, es que tenía razón total. Yo me tenía que haber bajado un poco, ¿no? Pero al principio, cuando tú empiezas a hacer fotos, tu entorno normalmente dice, qué guay lo que haces, sobre todo tan adolescente, ¿no? Con 15 años, a tus amigos en el parque y cosas con las luces y con los semáforos Sí, sí, y tus amigos, todo... qué guay, un semáforo con 3 luces, Fuegos ¿cómo lo has artificiales. hecho, no? Y entonces era todo como, pues mira, mira, qué guay, ¿no? Pero luego te das cuenta que te falta mucho, claro. Es que la fotografía, ostras, hay gente que lleva 2 años haciendo fotos y se piensa que ya... No, no, hostia. Esto Sí, es un es camino de largo, largo largo, largo. alcance. Sí, sí, sí. Hasta que yo llegué aquí y he dicho, no, esto es lo que yo hago, no me voy a adaptar a ti, tú te tienes que adaptar a mí, este es mi lenguaje. Me da igual que seáis los grandes maestros de la fotografía española o los reyes de España, la luz de mi retrato la elijo yo. ¿Sabes? Es como hasta que llegas ahí,
pasas todo un proceso de, bueno, de adaptarte, porque claro, esta persona quiere esto, bueno, pues necesito dinero, pues me adapto, ¿sabes? Ujú. Mm. ¿Cómo funciona ese momento en el que, bueno, un artista, ¿no? O sea, estamos hablando de fotografía, encuentras tu lenguaje. O sea, tú tuviste una búsqueda activa de tu lenguaje, dijiste, oye, me veo dispersa, voy haciendo esto, me han dicho ya tantas veces en estas revisiones que necesito un lenguaje, me voy a sentar y voy a definir mi lenguaje. O no, o fue más un tema retrospectivo, de echar la mirada atrás y ver qué es lo que a ti te movía más. Yo ya en esa época que me decían que no tenía concepto, pero sí tenía mi propio lenguaje, ¿eh? O sea, tú ves mis retratos de esa época y... Pero mira, el otro día le enseñaba a una amiga, digo, mira estas fotos que hice cuando tenía 30 años. Y dice, ostras, ¿cómo has cambiado el lenguaje? Me decía el otro día una amiga fotógrafa, ¿no? ¿Cómo lo has ido cambiando, no? No hay un momento en el que dices, ah, bueno, ya tengo un lenguaje. No, es que va muy poco a poco, ¿sabes? O sea, va llegando y tardas años y de repente te dices, de repente te das cuenta de, ostras, miro esto, o sea, porque yo, que soy retratista, durante años pensaba que yo tenía que retratar el alma de la gente y que la gente saliera representada. Se dice mucho esto, el retrato. Sí, sí, pero yo lo desmiento total. Entonces, cuando pasan los años y yo miro mi trabajo, digo, pero si es que aquí estoy yo, no están estas personas. O sea, está cómo les ilumino, cómo les coloco las cosas. En mi época de mi guardilla, que yo hacía mis retratos a mis amigas y no sé qué, lo que yo le he puesto a esta chica en la cara, o sea, está como esa cosa que yo quería hablar del dolor, no sé qué. No está mi amiga, no se reconoce, o sea, no. Y entonces va como por etapas, pero siempre ha habido como un lenguaje. Ahora mi lenguaje es muy diferente a hace 20 años, pero va como por etapas, ¿no? Es como, ahí también se me reconocía lo que yo hacía, ¿no? Es como, ah, mira, como tus retratos que hacías en la guardilla, se parece o tal. ¿Sabes? Ya como, al principio no tienes nada, al principio estás aprendiendo la profundidad de campo, haciendo ejercicios de si pongo un 5,6 o un 8, ¿cómo se enfoca? Al principio estás así, no estás hablando de nada, solo Ujú. estás aprendiendo, ¿no? Pero luego cuando ya empecé así como a utilizar la fotografía para hablar del dolor, ya empezó ahí a aparecer como un lenguaje, aunque no había como una narrativa, ¿sabes? Era como, no se entendía muy bien de qué quería hablar. Algo notabas ahí, pero no se entendía muy bien, ¿no? Y desde que hice lo de mi hermano ya entendí que la fotografía, pero el trabajo de mi hermano, que ya utilizo la fotografía para narrar, no tiene nada que ver a lo que hago ahora. Entonces, bueno, pero yo creo que es un proceso hasta llegar aquí y siempre, por ejemplo, para hacer yo a la gente le digo, yo te voy a enseñar un retrato, porque me sale un retrato bueno, los demás es el proceso que yo tengo que llegar hasta el bueno, ¿no? No es que nos sirvan. O sea, porque dice, bueno, es que esta foto no, esta foto no, esta foto no, vale, pero para llegar a esta foto sí, he tenido que hacer no, 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 sí, ¿no? Es como un proceso. Ujú. Entonces, al final todo es un proceso todo se va sumando, vas cambiando, pero todo vas nutriéndote de lo anterior. Bueno, es un proceso complicado y bonito y muy loco a la vez para mí. Sí. En ese proceso, Estela, ¿cómo lo hacías o haces a día de hoy también para conceder? O sea, ¿cómo te relacionabas con la imperfección, con los fallos? Pues mira, mi profesor me dijo desde el principio, date permiso para equivocarte. Entiende que la mayoría de las fotos que vas a hacer no valen para nada. Es lo que te digo, sí valen porque es el proceso para llegar ahí. Pero date permiso para jugar. No pasa nada si algo sale mal, a no ser que estés trabajando, no sé, en prensa y al día siguiente se publique la foto y tengas que tenerlo más o menos. Pero lo normal no es eso, ¿no? Lo normal es que incluso mi proyecto de los fotógrafos, a veces he repetido algún fotógrafo, o sea, como yo lo voy a intentar hacer siempre bien, pero no siempre lo voy a hacer todo lo bien que puedo por circunstancias. A veces no son mis circunstancias, a veces es el espacio, a veces es la luz, a veces es el personaje, bueno, yo qué sé, lo que sea, ¿no? A Sí, porque veces muchos son interiores, ¿no? También. mucho, Y mucho, disparas en mucho. analógico ahí, que también Sí, sí, necesitas sí. revelarlo y ver un Sí, poco el... claro, entonces no siempre consigo un fotón, pero no importa porque forma parte de un Pero no te juzgas, proyecto. ¿no? A ti misma. No, yo digo, yo intento hacerlo siempre lo mejor posible. Pero, por ejemplo, con los fotógrafos que son retratos individuales, ¿no? Dices, bueno, pues este fotógrafo me ha quedado mejor que este, o esta fotógrafa me ha salido mejor que esta. Pues es que, claro, también es que este espacio molaba más que este. Entonces, bueno, no pasa nada por equivocarse. Hay que darse permiso para equivocarse, hay que darse permiso para jugar con la fotografía. Yo creo que hay que tomarse muy en serio la fotografía, pero no tan en serio. O sea, no que hagamos el retrato en concreto, que la gente va con un drama, hace retratos, lo paso fatal y sudo y no sé qué. Y chico, que hay dramas mucho más heavy en el mundo. No hacer un retrato no es un drama.
Entonces, que sea algún encuentro bonito, ¿no? Entonces, le he quitado mucho drama al retrato yo. Entonces, como, no. Que me pongo nerviosa con ciertas personas y siempre que tengo que hacer un retrato o un encargo va a ser un poco así, a ver si me sale bien, a ver si siempre, eso me va a pasar siempre. Supongo que como los actores cuando salen a Claro, actuar, sí. que siempre piensan que igual, o sea, siempre esa cosa la vas a tener. No estás nunca 100% segura de lo que estás haciendo, nunca. Pero también mola porque eso te mantiene Claro, como sí, en sí. alerta, no lo haces ya como churro, No, sino significa como que te importa también. exactamente, ¿sabes? No es como, bueno, venga, uno detrás de no hace fotos de carnet de, venga, señora, póngase ahí, ya lo tengo aquí, pum, pum. No, no es eso. Entonces, bueno, pues tiene sus historietas, todo. Sí, Sí. siempre has aprendido a... Porque entiendo que ahora lo que estás diciendo es que valoras mucho el proceso, ¿no? Más allá del resultado, Sí. que muchas veces te lo No, y exigen el también por resultado también, contrato. ¿eh? Vale. Pero el proceso es súper importante. Sí, no, pero es que hay gente que está súper enfocada con el proceso, con Con el el resultado. resultado. Sí, pues mira, hay gente que hace retratos que el resultado es bueno, pero el proceso es muy malo. ¿Sabes? Es ¿Y eso cómo se como, explica? bueno, pues porque la persona a la que retrata se tiene que sentir cómoda en ese encuentro. Vale. Y eso a veces es mucho más complicado que hacer un buen retrato. Que un buen retrato tú puedes considerarlo con que, bueno, pues tiene buena luz, está bien encuadrado, tiene buena composición, el lenguaje corporal está bien y chao, ¿no? Ya está. Pero para mí, también la gente que tiene ese encuentro conmigo se tiene que sentir a gusto Pero y se eso, tiene que una sentir cosa no cómoda. debería llevar a la otra, No, ¿no? hay mucha gente que va muy, muy insegura. Yo puedo ir muy insegura a hacer fotos, pero la gente no se da cuenta. Yo me lo trago, me callo, me aguanto y disimulo. Yo no le puedo decir a alguien, ay, ay, madre mía, que no sé ni lo que voy a hacer contigo. Ay, qué nervios. No, si esa persona le está pagando. Hombre, claro, ya, ya. Claro, es que no puedo, te callas, Hay te que disimular. aguantas. Exactamente, pero yo sé disimular muy bien, ¿no? Yo tiro millas y hay gente que a mí me ha retratado que me ha hecho sentirme muy incómoda. Y luego la foto dices, ah, mola mucho la foto, pero hostia, qué incómoda me sentí con esa persona cuando me hizo la foto. Qué incómoda, porque esa persona estaba nerviosa, me estaba poniendo nerviosa a mí. La persona estaba metida para adentro, me estaba metida, o sea, era todo, no, tienes que entender que cuando tú retratas a alguien, que lo que tú das es lo que vas a recibir. Entonces, tú quieres que esa persona esté tranquila, que sea natural, que se abra, no sé cuánto, tú tienes que hacerlo. Y no todo el mundo entiende eso. La gente se mete detrás de una cámara, se esconde, se calla y que la persona... Y si tú lo estás pasando mal como fotógrafo, el otro que está delante de la cámara lo está pasando peor todavía, porque normalmente retratamos a gente que no sabe Sí, a posar. menos que tenga unas tablas increíbles. Claro, pero normalmente no sabe posar la gente, entonces agradecen que le dirijas, tienes que aprender a dirigir, entonces como muchas cosas, ¿no? Y eso he ido aprendiéndolo con el tiempo, ¿no? También dejándome yo muchas veces retratar y pensando, joder, si yo me siento incómoda con esto, pues cuando retrate a alguien no voy a hacerle esto para que no se sienta incómoda, ¿no? O sea, si esta persona me está haciendo esto y yo tal, pues voy a mejorar esto cuando yo me toque, ¿no? Creo que es importante ponerte delante de la cámara para poder saber cómo retratar a los demás. Y eso yo lo he hecho muchas veces, ponerme también delante de la cámara de otros fotógrafos. ¿Qué es un... O sea, qué es para ti un retrato? Un encuentro con alguien, sobre todo, Personas, o animales, animales. cosas. No, cosas ya No. no. Ya cosas ya es un bodegón. ¿Una planta? Pues ya no, ya Vale. eso es un bodegón. Pero con seres con los que puedas interactuar, porque aunque la planta es un ser vivo, poca interacción tienes. Entonces, no, para mí el retrato es un encuentro. Yo retrato, no sé si, yo creo que retrato ya más animales que personas incluso, ¿eh? Y para mí también el retrato con el animal es un encuentro, ¿no? Es como el animal tiene que sentir que mi energía no es una amenaza para ellos. Es súper importante, porque yo retrato más animales maltratados. Entonces, todo eso es súper importante, la energía que yo tengo, ¿no? Entonces, pero lo primero es un encuentro. Y siempre digo, para mí el retrato es un encuentro. Tenemos que intentar hacer un buen retrato donde para mí lo primero es la luz. Yo, si trabajo con lo natural, primero busco la luz en el espacio. Después es la composición. Trabajo siempre con trípode, cuido mucho la composición. Y después para mí es súper importante el lenguaje corporal. Cómo colocar a la persona, ¿no? Y mi lenguaje corporal, ¿no? Cómo yo me comporto, cómo esa persona me ve, porque si, es que depende cómo me vea esa persona, también se comportan ellos. Y yo siempre digo, aunque el retrato no sea un buen retrato, porque podemos fallar en la luz o en la composición o en el lenguaje corporal, por lo menos que sea un encuentro bonito. Claro. ¿Sabes? Es como, por lo menos que la persona o el animal no sufra, vaya, ¿sabes? Es como... Sí, sí, ¿no? Que el encuentro sea agradable Sí, y... porque no todo el mundo podría hacer fotos de animales, por ejemplo. ¿Sabes? No, no todo el mundo tiene la sensibilidad o entiende que el animal ya está.
y tienes que parar. O sea, que yo estoy muy poco tiempo con los animales. O sea, no les molesto. Y hay un momento que dices, ya, no. Hay animales que, por ejemplo, las aves son facilísimas, ¿no? Pues tú pones una gallina de una manera y se queda quieta. Sin más. Es que además a las gallinas les mola que les toquites, o sea, que son animales. Pero claro, si pones un animal salvaje, no. ¿Sabes? Es como, claro, yo nunca pongo animales salvajes encima de una mesa. Si son salvajes es porque están totalmente troquelados y viven con el ser humano y ya no saben ni qué es un búho. Me pasó con un búho que no se reconoce como búho. ¿Sabes? Es como, bueno, Ujú. yo nunca cojo un animal en la naturaleza y lo encierro en un sitio. No, no hago eso. Son todos animales rescatados, aves irrecuperables, aves que le falta un ala porque un cazador la ha disparado o porque se ha electrocutado y vive en un espacio, en un entorno donde tiene que convivir con personas que le dan de comer y historias así, ¿no? Y con las personas también hay que tener como mucho cuidado cómo te comportas y bueno, yo siempre creo que hay que las personas se tienen que sentir importantes para ti en el momento del retrato. En ese momento es como esa persona para ti es la más importante del mundo. Se tienen que sentir como especiales. Y yo creo que eso es lo que más funciona, ¿no? Hacerle sentir a la gente divina, ¿no? En ese momento, ¿no? Es como, mira, y todo el mundo puede ser divino, ¿eh? Da igual cómo seas físicamente y los años que tengas, da igual. Eso no va con el físico, es otra cosa, ¿no? Pero para mí es un encuentro, un encuentro. ¿Y por qué te especializaste en retratos? Porque mi padre me hacía muchos retratos cuando yo era pequeña. Bueno, pero tú Entonces, después pruebas otras cosas, empiezas a estudiar sí, también. pero Me el imagino retrato. que mientras estudias te piden otro tipo de ejercicios, ¿no? Sí, claro, porque hice moda, bueno, pues también hacer retrato, hice publicidad, que hacía bodegones o... Sí, pero claro, cuando yo era pequeña mi padre me hacía muchos retratos. A mí, a mi hermana, a mi madre, fotografiaba mucho nuestra vida, todos los encuentros familiares, los cumpleaños, lo no sé qué, todo mi padre iba documentando todo. Hay un álbum familiar súper bonito, ¿no? Gracias a él. Entonces, cuando yo decido que voy a ser fotógrafa, con 12 años, que lo decido un día jugando con unas amigas, con una cámara compacta, digo, ostras, ¿cómo molaría ser fotógrafa? Lo primero que hago es fotografiar a mis amigas. Y yo digo, ¿qué es la fotografía? Fotografiar a la gente y a los animales con los que convivimos, que era lo que yo había aprendido. Entonces, fotografía a mis perros, a mi gato, no sé qué, porque además mi padre me había fotografiado con mi perro, con mi gato, con mi pajarito, ¿sabes? Era como lo normal. Y entonces, para mí fue la forma natural de acercarme a la fotografía, el retrato. Y entonces, desde el principio hasta el final, ir al retrato acompañándome. Y después, o sea, nunca en ningún momento tuviste como un impulso, ¿no? Por desviarte, por Para probar hacer algo. paisaje, no. Vale. No. No, tuve un desvarío de hacer bodas, que ahí hace más documental, aparte de retrato, no sé qué, pero ya te digo que aprendí un montón, ¿eh? No me gusta nada, nada, nada hacer bodas, no me gusta ese estrés de corriendo para arriba y para abajo, no me gusta nada, o sea, no lo volvería a hacer, pero aprendí mucho, pero ahí no lo considero que estaba haciendo retrato, ¿no? Era más Sí. por reportaje, no sé qué, pero no, nunca, el paisaje me aburre como un montón, la fotografía de naturaleza no... O Ni sea, tampoco la fotografía de calle, ¿no? Documental, aunque no, aparezcan personas, tampoco. ¿no? O sea, claro que tengo fotos de calle, de ir por... Y claro que tengo paisajes, pero Sí, no... sí. Sí, claro, tú vas de viaje y vas haciendo Claro. fotos. O vas al campo y dices, ah, mira qué bonito, pero sin más. Sí, sí, Sin fotos para más. ti, para Sí, ya está. Pues recuerdos. sí, pero no hago foto de calle, de ir por la calle con la cámara, ir... No, me gusta mucho más estar en un espacio pausado, pautado, o sea, es como decir, haber quedado con alguien para hacer el Pero el retrato. retrato de calle, me acuerdo que nos lo explicaste, sí que hacías, ¿no? De tal vez estar en la calle y pedir a gente si Bueno, podía. claro, os enseñé en el taller 2 ejercicios, bueno, o sea, sí que, antes daba talleres, que a la gente le decía, a los alumnos: "Venga, vamos a parar a gente a la calle", ¿no? Pero parar y pararle, no robar, sino: "Voy a hacerte un retrato aquí", ¿sabes? Como, los retratos que yo os enseñé es eso, monté un chiringuito en la calle en Getafe, un fondo, Y y con una paré a la tela. gente, y firmaron autorización y todo, ¿eh? No, claro, a mí me cuesta como mucho ir robando así. Sí que me mola, por ejemplo, que fui a Berlín, entonces perseguía mucho a los turistas en los museos, ¿no? Así como eso me gusta mucho pero cuando hay mucha aglomeración, o sea, como cuando yo voy de turista, pero como si mirara desde fuera, ¿no? Como si mirara de una mirilla y yo no me sintiera turista, ¿no? Yo como, mira, estos hacen cosas de turistas y yo le hago fotos a los turistas. Porque no me gusta hacer fotos de turistas. No me gusta hacer cosas de turistas. No me gusta sentirme turista. No me gusta hacer cosas de... Y si voy a cosas de turistas, intento como ver desde fuera y yo hacerle fotos Ay, a... los turistas Sí, a los estos. turistas, ¿no?
Y eso sí que me mola así, ¿no? Pero bueno, que tampoco es una cosa importante en mi trabajo, ni mucho menos, ¿no? Pues se puede ver en mi web, ahí colgué unas instant que hice en los museos en Berlín y chimpón, ya está, ¿no? Pero me mola, así como estéticamente me parece guay. Pero lo que enseño en mi taller es esos retratos que hice en la calle, que hice 100 en 5 horas, o sea, la gente se para, sobre todo si tienes un trípode y un fondo y no sé qué. Y luego enseño también en un taller que di en Lanzarote, que dije, venga, vamos a pasar a parar a la gente que pase por aquí. Y todo el mundo molaba, ¿no? Y toda la gente, hostia, es que parece que los has contratado, ¿no? Y entonces eso sí que me mola más, de parar, pero pedir permiso. No robar a la gente en la calle, Vale. ¿sabes? ¿El autorretrato entonces es un encuentro con uno mismo? Sí, yo hice muchos años autorretrato Tú en mi empezaste haciendo época, mucho, ¿no? mucho, mucho, en mi época de la guardilla. Sí, porque había muchos días que quería hacer fotos o tenía ideas y empecé, digo, bueno, pues si me tengo a mí misma, pues lo hago conmigo, ¿no? Recuerdo que mi profesor me dijo, si tú te haces autorretratos es porque te quieres a ti misma, ¿no? No sé, no lo tengo muy claro. Pero es una forma como de conocerte también, ¿sabes? Y sí, para mí es súper interesante. Hace mucho que no lo hago, ¿eh? Pero es interesante y recomendable. Pero llegaste a hacer, ¿llegaste a tener algún proyecto dentro No, del autorretrato o no? no, pero Vale. sí que mi primera expo, que te digo que son mis retratos estos que hacía la guardilla, aquellos que llevaba el Barracín que me decían que no tenía concepto, ahí había autorretrato. En mi primera expo que yo hice en mi vida había autorretrato, pero mezclado con la foto que había hecho de mi amiga y de mi otra amiga y de no sé qué, ¿sabes? Sí, sí. No había un proyecto como tal de. No, Vale, sí. no. Voy a explorar, yo sé. No, porque además yo no soy muy de mirar para adentro, soy muy de mirar a nivel global, ¿sabes? O sea, yo me preocupo por todo lo que pasa en el planeta. ¿Sabes? No soy de, no, mi chiquimundo, que va, ojalá fuera un poco más mi chiquimundo, pero que va. Me afecta todo lo que pasa a nivel global, entonces soy muy de mirar para afuera, de otras realidades. Lo más así íntimo que yo he hecho es lo del proyecto de mi hermano, ¿no? En el que pues, le fotografié en su proceso hospitalario, en la UCI, entubado, que se moría, que no, que sí, que las enfermeras decían, ¿y qué haces? Que se está muriendo tu hermano. Y decía, ya, pero es mi forma de contar, con la fotografía, no sé qué. Bueno, había gente que no lo entendía, ¿no? Con todo bueno, con lo de tu hermano, o incluso todas estas, ¿no?, causas sociales, me imagino que tú dices que miras hacia afuera. O sea, ¿qué es para ti el dolor? Porque imagino que a través de la fotografía exploras este dolor, ¿no? Que te causa, que te genera. Pues es que para mí el dolor ha ido súper unido a la fotografía. De hecho, lo que empecé a hablar al principio, aquellos retratos, intentaba hablar del dolor que me provocaba la enfermedad de mi hermano. Luego, la primera vez que consigo narrar en fotografía, hablo directamente de mi hermano en un proceso en el que se muere, que sí, que no, estoy hablando de lo que más me duele en el mundo. Y para mí el dolor es lo que me genera el motor para hacer cosas. O sea, yo, por ejemplo, no, yo qué sé, pues ves a personas sin hogar que viven en la calle, ¿no? Tú puedes decir que, mira, antes, viniendo ahora he visto a un hombre con un perro y he dicho, "Jo, le tenía que haber me tenía que haber parado, pero ya había quedado contigo y me tenía que haber parado, tenía que haber hablado con él, que, ¿cómo está el perro? Si necesita algo para el perro, sí. Porque lo que más agradece la gente cuando está en la calle es que les trates como personas y hables con Sí. ellos, ¿no? Más que a lo mejor que les eches un euro. O sea, es como que no sean invisibles, ¿no? Y entonces yo dije, qué pena la gente de la calle, no sé qué. Y dije, qué pena ni qué pena, pues ponte. Y entonces me puse a dar clases de fotografía de personas sin hogar, ¿no? En un proyecto, ¿no? Y es como, en lugar de decir qué pena o qué dolor o ay, madre mía, pobrecitos, yo convierto ese dolor en algo, ¿no? Pues hubo un proyecto que hice que se llama FES, Fotografía Española Solidaria, que nace de ver en Ujú. el telediario un bombardeo al último hospital infantil que quedaba en Alepo, ¿no? En Siria. La guerra estaba en su sexto año y entonces yo me veo la imagen de 5 bebés en el suelo porque las incubadoras donde estaban se destruyen y entonces ponen en el suelo encima de una manta 5 bebés. Y digo, hostia, es que hay imágenes como que te impactan más que otras. Ya había visto un montón de imágenes ya de la guerra en Siria porque iba por su sexto año. Pero esa imagen de los bebés dije, hostia, yo tengo que hacer algo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo con este dolor, yo tengo que hacer algo. Siempre tiene que ser a través de la fotografía, porque es la herramienta que yo tengo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces hice una expo con los fotógrafos que yo había retratado, les pedí que donaran una obra ya marcada y todo, o sea, no me mandas el archivo, no, no, obras además de época, fotógrafos que incluso habían muerto, que sus familiares donaron, y se hizo una exposición con 83 obras, con obras pues, de García Lis, de Ucalele, de Foncuberta, de Utumuro, pero también de fotógrafos clásicos como Joan Colón, Colita, Forcanor, Oriol Maspons, Pomés, o sea, fue increíble, ¿no?
Se hizo una segunda edición porque funcionó súper bien, se vendieron libros. Todo esto empecé yo sola viendo el ¿Se telediario. vendía la obra también? Se vendía la obra. Se hizo, o sea, veo el telediario, digo, yo tengo que hacer algo. Y entonces empiezo a caminar, porque yo creo que si tú empiezas a caminar, la vida te va poniendo por el camino que necesitas. Si tú ya desde el principio piensas en el objetivo final y en, madre mía, no lo haces porque no tengo dinero, no tengo tiempo, no sé qué, no tengo recursos. Pero si tú empiezas a caminar, al final la vida te va poniendo en el camino las cosas que necesitas y van apareciendo las personas que tú... Yo hice FES con cero presupuesto, ¿eh? Pero empezó a sumarse gente de manera voluntaria. Entonces, fue como la cosa más cutre y más casera del mundo, que era como, hicimos un grupo de WhatsApp, era como, está preparada la obra de García Lis, y antes alguien la recogía y la dejábamos en mi casa, en mi garaje, ¿eh? O sea, sin más. O sea, yo tenía obras ahí de lo más grande de España, lo tenía en mi garaje, ¿no? Y entonces buscamos 4 proyectos que ayudaban sobre el terreno, ¿no? Uno era un santuario de animales en Siria, que también ayuda a personas, a familias. Y bueno, pues hay diferentes, ¿no? Proyectos en Turquía, en la zona del Kurdistán con refugiados sirios, en un campo de refugiados en Grecia, que también había muchos sirios, pero también afganos, iraníes, iraquíes y demás. Bueno, se buscaron 4 proyectos a los que donar todo lo que se recaudaba. Y bueno, yo no sabía si iba a funcionar, hablé con la escuela TAI, que yo era profesora ahí, me dijeron que me dejaban el espacio, yo no sabía cuántos fotógrafos iban a donar y al final donaron 83 obras, ¿no? Entonces hice una pedazo de expo, la gente hacía cola a la calle para venir porque dije, todo esto tiene que estar al 50%. Porque el arte tiene que ser más accesible, no que solamente puedan comprar arte gente con dinero, no, esto tiene que ser más accesible. Entonces compró todo el mundo, mi madre, mi hermana, o Sí, sea, sí. todo el mundo compraba, ¿no? Mis amigos que nunca habían comprado, ¿no? Era como, yo compré también, ¿sabes? Era como, y entonces se hizo una segunda edición, hablé con Fuji, viajamos a diferentes países, llevé cámaras desechables, Sí, eso es muy chulo, ¿no? Les es muy disteis cámaras chulo. para que documentaran. Claro, porque para mí es mucho más interesante viajar al Kurdistán y darle a una niña siria una cámara y decirle, toma, cuenta un día en tu vida y mañana me das la cámara, ¿no? A yo contar con mi visión de europea Sí, por lo que allí están como una pasando. testigo Sí. invisible, sí. Entonces, aparte yo no soy fotoperiodista, ¿no? Entonces me pareció súper interesante. Fuji desde el principio no tenía relación con ellos ahí. Me dieron todo el material que necesitaba, cámaras instant, película instant, revelaron todo, produjeron una expo, o sea, se portaron súper bien. Desde entonces, pues trabajo con ellos y fue muy guay, y de una cosa que sale de la nada, de veo el telediario y yo necesito hacer algo, qué dolor, madre mía, esos bebés, no sé cuánto, pues al final se tradujo en 160.000 euros aproximadamente recaudados, repartidos en 15 proyectos diferentes que trabajan sobre el terreno. También había algún proyecto en España. Pero todo estaba muy relacionado con la migración, ¿no? Pues habrían proyectos en España, pero con la gente que llegaba en patera o que llegaba, bueno, de diferentes formas o con chicas secuestradas por la mafia obligadas a prostituirse. Bueno, ayudamos en un montón de sitios diferentes, hicimos muchas cosas también ilegales, pero justas, que a mí yo creo mucho en eso, ¿no? En lo ilegal, pero justo. Y dimos cámaras a más de 100 personas de 17 países diferentes. Y fue un proyecto increíble, ¿sabes? Entonces, y fue de ver el telediario, ¿no? De ese dolor. Entonces, lo de The Animal es un proyecto en el que hablo también del maltrato animal y que hablo de muchos tipos de explotación, de violencias, incluso violencia, una cabra violada por menores, violencia vicaria, o sea, experimentación, caza, circo, todo eso también nace del dolor. También nace de que a mí me duele lo que se hace con los animales. Y es doloroso ver eso, hacer ese proyecto porque tienes que investigar muchos datos, con cuántos animales se experimenta al año, cómo se experimenta, cómo se hace el foie, no sé, cosas, en lo que viven las cerdas en la maternidad, cómo sufren las vacas cuando les roban a sus hijos nada más parir. He conocido un montón de violencias, ¿no? Cómo las personas, cuántas personas mueren en el Mediterráneo, cómo mueren. O sea, claro, para hacer esto tú tienes que saber de qué estás hablando. Tú te enteras de lo que pasa en la guerra en Siria y te enteras de lo que pasa en no sé qué. Y estás a lo mejor ayudando a alguien que está en Siria y tiene un atentado y no sé. O sea, fue heavy, ¿sabes? O sea, ha sido como heavy enterarte de tantas cosas, ¿no? Pero ese dolor, en vez de paralizarme y yo decir, ay, qué pena, yo lo convierto en algo. Es como mi motor. Sí, sí. No, y aparte tienes
bueno, por lo que explicas, tienes fácil el clic, ¿no? De pasar a la acción, porque Sí, muchas personas mucho. también se quedan en ese No. remordimiento, en ese dolor, s- incluso en la incubación de ideas. Hostia, se podría hacer esto, se podría hacer lo Pero no otro. tengo tiempo o no tengo los recursos Exacto. y yo tiro millas. Llego, bueno, yo empiezo a caminar y al final la gente va saliendo por el camino y me va ayudando, ¿sabes? Porque mucha gente quiere hacer algo pero no sabe cómo. Cuando yo empecé a hacer FES y escribía a los fotógrafos me decían, joder, te doy una obra encantado, porque me acuerdo de Javier Bayonrat, es que somos muchas las personas que queremos hacer algo y no sabemos qué, ni cómo, ni a quién donar dinero, ¿no? Y claro, yo he dado muchas charlas hablando, a mí me gusta mucho dar charlas, incluso solo de FES tengo una charla preparada y entonces yo le digo a la gente, ¿dónde donar? ¿Tú quieres donar? Te digo organizaciones más pequeñas, porque si donas a, yo que sé, a NUR, pues ya tiene muchísimos socios, pero esta gente que trabaja sobre el terreno, que son todos voluntarios, necesita mucha más ayuda. Entonces, hay mucha gente que ha cambiado de donando de un sitio más grande a uno más pequeño porque necesitaban más ayuda. Entonces, también como claro, de repente apareces con un montón de información y la gente dice, ah, mira qué guay, porque así puedo ayudar, ¿no? Y confío en ti y confío en donde los proyectos donde estás ayudando, ¿no? Además, algunos los he visitado en persona, ¿sabes? En Turquía, en Serbia, en Grecia. Fuimos a darle las cámaras a las personas que habían huido de sus países, ¿no? Y vi el proyecto en persona, ¿sabes? Entonces, como que confío mucho en los proyectos que he ayudado. Y siempre digo, bueno, pues entonces ha servido a mucha gente que quería ayudar, no sabía cómo. Pero siempre has empezado con una idea ya muy definida No, del proyecto. jamás. No, vale. Nunca empiezo con una idea definida. Nunca jamás digo, voy a hacer, jamás. Mi proyecto de los fotógrafos, en el que llevo 13 años retratando a los grandes maestros de la fotografía española, por ejemplo, nace porque dos fotógrafos me hacen fotos a mí, pues me Momeño y digo, pues os hago yo fotos a vosotros. Mis proyectos siempre empiezan con una pequeña cosa, yo qué sé, de Animals, que ahora mismo estás puesto en Matadero. Sí. Empieza porque yo voy a una protectora Animal Rescue porque digo, venga, te voy a hacer fotos de los gatos y los perros para ayudarte, para que tengan fotos para las adopciones, para que las pongas en la web. Y entonces siempre empiezan como por una pequeña cosa. Lo que pasa es que yo la agarro tan fuerte y me Sí, un pequeño obsesiono gesto, ¿no? tanto. Que acaba. Sí, yo lo agarro tan fuerte, me obsesiono y entonces no lo suelto y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Pero nunca digo, voy a hacer. Por eso, cuando termino un proyecto y no digo, a ver, ¿qué hago ahora? No, dejo que la vida vaya pasando y estoy muy atenta a lo que pasa a mi alrededor. Y en algún momento aparece. No me obsesiono en, madre mía, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago voy a hacer después de esto? Que no, 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 aparece. Vale. Pues en relación a esto, tenía una pregunta. Hay personas que creen que hay que buscar las cosas o sea, como que hay que generar las oportunidades, ¿no? Las cosas, las circunstancias. Y hay otras más afines a la idea del destino. ¿Tú crees que todo lo que nos ocurre viene naturalmente o hacemos nosotros algo para que eso ocurra? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que todos tenemos como un destino así un poco medio marcado y últimamente ando yo mucho investigando con la carta numerológica, los chakras que estoy pagando, los esto, lo otro, no sé cuánto, el número de alma que tengo, no sé qué, no sé, o sea, como que creo que tenemos como una cosa como muy marcada de cosas que vienen anteriores, pero también creo que podemos cambiar muchas cosas por el camino y generar muchas cosas por el camino, ¿no? Entonces creo que yo soy una mezcla de las dos cosas. Dejo mucho que aparezcan cosas por el camino, pero también genero muchas otras, ¿sabes? De voy a generar esto, ¿no? Entonces creo que es una mezcla. Yo soy una mezcla de ambas. ¿Hay un retrato para ti perfecto? O sea, ¿para ti qué es un buen retrato? No, bueno, perfecto, ¿Existiría una perfecto. definición o Bueno, y no? hay retratos míos que los miro y digo, "Jo, es que están de puta madre, ¿sabes? Es que mira qué bien me ha quedado. Qué composición, qué luz, todo el mundo mirando a cámara, oye, los perros, los gatos, la señora, lo otro, ¿no? Y entonces hay algunos que dices, joder, este me ha quedado súper bien, ¿no? Para mí es muy importante la luz, ¿no? Es que lo que a mí me enseñaron cuando empecé con la fotografía, la luz. Claro, la luz es con lo que escribimos los fotógrafos, tienes que darle importancia a la luz. A veces hay fotos que tampoco tienen muy buena luz, pero tienen muchas otras cosas, ¿sabes? Pero bueno, yo intento que tenga buena luz, más o menos, ¿no? Que sea apañada. Y la composición para mí es súper importante también. Y es lo que digo, para mí luz, composición, lenguaje corporal, tiene que estar en un retrato. Para que diga, perfecto, tiene buena luz, tiene una buena composición y tiene un buen lenguaje corporal. La gente está colocada o los animales como yo quiero, ¿no? Donde yo quiero y hay toda una estructura, yo tengo como una estructura en mi cerebro que tiene que estar así ordenado de esa manera. Es verdad que ahora ordeno demasiado y es verdad, antes cometía como más fallos
y era como más fresco o natural, o no natural, pero como, bueno, cometía como más fallos, ¿no? Era menos perfecto y era, soy como demasiado perfeccionista y a lo mejor pierde un poco de algo, no lo sé. Pero necesito, o sea, la fotografía me ayuda como a estructurar mi cerebro. Es como cojo una foto, un retrato contextualizado, ordeno el espacio, coloco los objetos y a las personas o a los animales dentro de, y necesito que estén ordenados. Que a ti la fotografía no te gusta el caos. No, ahora no. Pero entiendo que la fotografía representa cómo nos sentimos totalmente y entonces en una época anterior sí que había más caos porque había más caos. También había más dolor, una época, en mi primera época no había como mucho más dolor interno. Ahora es como más hablar del dolor externo, ¿no? De gente que huye de Siria o de animales que se han salvado un matadero, ¿no? Y antes era más interno. Ahora como que miro más hacia afuera. Porque creo que está bien mirar hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y como irte, volver, ahora hacer una cosa como más, no sé, más interna, luego volver a salir. Bueno, Miras fotografía de todo tipo, ¿no? Igualmente. sí, sí, miro No te centras bastante. solo en retrato y... No, no, Vale. no, no, que va, que va. No, no, no. Hombre, claro, miro más retrato que... Pero no, 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 no. Y me fijo mucho en el cine también, así en la iluminación, en la composición, sí. ¿Tienes otros intereses más allá de la fotografía? Me Ah, refiero, o sea, no en lo personal, que también, si quieres, sino artísticamente. O no, no, sea, no, que va, de, que pues va. por las noches me pongo a escribir No, que va, que o se me va fatal. dibujo. Vale. No, 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 se me va fatal hacer cualquier cosa con las manos. No, O no. sea, se me va fatal dibujar, me cuesta mucho escribir. No, Y, no, no, no. y lo que es el vídeo, cine y Bueno, eso, el vídeo lo meto, ahora estoy, o sea, por ejemplo, mi proyecto de los fotógrafos es foto y vídeo porque les hago, claro, yo cuando empecé el proyecto de los fotógrafos, yo no entrevistaba a los fotógrafos y un año y medio después dije, pues que qué interesante lo que yo hablo con ellos y el encuentro que yo tengo con ellos, esto lo tengo que grabar. Vuelvo a esos primeros fotógrafos que yo había hecho, que eran pues Joan Colón, Chema Amado, yo qué sé, Colita, vuelvo otra vez, ¿no? A sus casas. Es como, hola, es que ahora hago vídeo. Entonces siempre hago una pequeña entrevista en vídeo. Se queda ahí, bueno, luego igual se coge una frase y tal, pero siempre hay como un documento en vídeo. No soy nada experta en vídeo, ¿eh? O sea, el sonido dices, joder, que me hable el sonido, ya, ya, pues yo voy con un micro corbata y a veces suena mejor y otras veces suena peor. No tengo ni idea de sonido. Y ahora estoy grabando a animales con la cámara en vertical, que no por las redes sociales, ¿eh? O sea, me interesa como mucho el vídeo en vertical y esto lo hacía Eduardo Mamiña hace muchos años cuando no había redes sociales, ¿no? Grabar en vertical, ¿no? Entonces ahora estoy haciendo como un retrato, pero como en movimiento, ¿no? Y luego también tuve una época que hacía vídeo que lo llamaban los bodegones vivientes, que era cuando hacía los retratos de familias con animales, a las personas les decía, no os podéis mover durante 10 segundos, ni siquiera parpadear, y a los animales dejarles que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, es un poco raro porque tú ves a la gente quieta, pero de repente un gato se mueve, ¿no? Entonces la gente dice, ¿esto es un vídeo, una foto? ¿Qué es esto? ¿No? Es como... Y que me molaba mucho también el movimiento. Y me gusta mucho el movimiento, me gusta mucho hacer vídeo, aunque sea con el móvil, ¿eh? Para luego montar un reel o lo que sea, pero me gusta mucho el movimiento también. Pero ya está, o sea, la imagen, pero no ni la palabra, ni dibujar, ni nada más, no. vale. Y a nivel personal, ¿te gusta el cine? Sí, me gusta el Vale. cine, claro, sí, 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 me La gusta. pintura también, ¿no? Sí, Hablamos, ¿no? claro, De que para ti no. también supone a nivel de No, claro, la retrato, pintura es imprescindible para los fotógrafos. Sí, 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 claro, claro, sí, sí. escultura. Escultura también, sí, 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 claro. Sí, eso, todo eso, al Vale, final nos vale, nutrimos de todo eso, pero que lo vaya a hacer yo, no. vale, vale. Pero que me sirva para mi trabajo, sí. ¿Sabes? Como que, claro, que tengo en mi casa colgada en mi habitación un cuadro de una señora que la pintó Rembrandt, ¿no? O sea, el triángulo de Rembrandt yo lo utilizo un montón, por ejemplo, en Ujú. fotografía, ¿no? Es como, esto no me... Yo miro muchos pintores y muchos fotógrafos clásicos, a mí me gustan mucho los fotógrafos clásicos. ¿Cómo definirías tu estilo fotográfico? ¡Buf! No lo sé. Soy bastante clásica. Es clásica, ¿no? Sí, soy bastante clásica. O sea, soy como bastante moderna de mente, súper mega abierta y demás, o sea, pero me gusta mucho la fotografía Tiene un clásica. punto barroco Sí, también, sí, ¿no? mucho, total. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Deriva- O sea, yo siempre digo, trasladándolo a la pintura. sí, total. Yo siempre digo, yo soy muy moderna de pensamiento, ¿no? Como muy abierta, muy tal, pero soy muy antigua en la La fotografía. luz, la gama Sí, cromática, sí, la soy, postura. soy muy clásica. Sí. Digo, no soy nada moderna en la fotografía. No. ¿Por qué?
Pues no sé, porque, ¿y por qué no? ¿No? Sí, Y sí, por qué ¿no? tengo que ser moderna, No, ¿no? no, ya, Porque ya. hay de todo. A mí, además, me encanta que haya de todo tipo de fotógrafos, ¿no? Yo qué sé, Lua Ribeira, pues es mucho más moderna que yo en su nuevo documentalismo, ¿no? Y su forma de trabajar es totalmente diferente a la mía, pero me encanta, ¿no? Porque ella me puede aportar o veo otras realidades, otras formas de trabajar, ¿no? Pero no sé, claro, yo aprendí hace tantos años que pues aprendes mucho con los clásicos y te quedas un poco ahí, ¿sabes? Tú empezaste trabajando mucho en blanco y negro. Sí, porque lo revelaba, yo nunca tenía dinero para revelar en color. El proyecto de los fotógrafos es en Es en blanco y blanco y negro negro, en películas, sí. y después derivaste ya al color, ¿no? Me imagino que con Bueno, lo digital. o sea, ya te digo que nunca hacía color cuando era adolescente porque no tenía dinero nunca para revelar. De hecho, hacía carretes y los revelé, yo qué sé, 15 años después, así que dije, hostia, pero eso mola mucho, ¿eh? Ya, Tú metes un carrete en un cajón. Bueno, sí, el sí. otro día revelé, o sea, metí hace ah, como 17 años o 16 años un carrete de blanco y negro en una cámara. Y dije, voy a fotografiar a las personas que forman parte de mi vida que son más importantes. Y lo terminé hace poco el carrete, ¿no? Entonces volví a fotografiar a mi madre en ese carrete. Había fotografiado a mi sobrina, a mi hermana, a mi hermano, a mi tal, no sé qué. Entonces, en el mismo carrete se ve a mi madre 15 años antes y 15 años después. A mi sobrina de pequeñita y ahora adolescente, ¿no? Y es como, eso mola mucho. Yo entiendo que, joder, tener un carrete 15 años y terminarlo 15 años después cuesta, pero mola mucho, ¿no? Recomiendo como, haz un carrete, guárdalo durante unos años en un cajón y luego revélalo, porque vas a flipar, porque no te acuerdas ¿Pero de lo las buscaste fotos. tú eso o fue una No, 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 coincidencia? no, que Ah, va. O vale. sea, los carretes en Se color te era porque pasó. no tenía dinero. Estaban metidos en un cajón y no tenía dinero. Hasta que dije, Hace poco, hace yo qué sé, 3 años, hostia, lo voy a revelar". Y digo, ¿quién coño es esta gente que sale aquí? O sea, no me acuerdo de haber hecho esto. No sé dónde estaba aquí. ¿No te acuerdas de esas fotos? Te lo juro, es como, mira, mi amiga, sí, pero ¿y este tío que está con mi amiga quién era? No es como. Y el de blanco y negro no lo hice aposta, era como para un proyecto, pero que se paró y se quedó ahí el carrete. Y dije, hostia, tengo ahí una cámara. Y yo lo sabía que tenía la cámara, la voy a dejar reposar. Y lo llevé a revelar porque ahora, como hace mucho que no revelo, como que para revelar tenía que comprar líquidos de nuevo, no sé qué, los tengo Ujú. caducados. Y lo llevé a un laboratorio y dije, es súper importante que me lo reveléis súper bien, ¿eh? Porque fíjate las fotos que hay aquí de hace 15 años, tal. Y este es muy guay porque ves cómo la gente cambia o cómo también tus personas favoritas cambian, ¿no? Porque hace años es como, hostia, esta persona que está en este carrete era de mis personas favoritas, pero ahora no, ahora está esta otra persona, ¿no? Es interesante hacer algo así. Mm. En relación a esto, ¿cómo, es decir, qué relación tienes tú con el tiempo y con el pasado? ¿Eres muy nostálgica? Un poco, sí. Además, ando mucho con el álbum familiar, ¿sabes? Como con el recuerdo, con la huella que dejamos, con el rastro, ¿sabes? Como, sí, como que sí, ando mucho en el pasado yo. Demasiado igual. ¿Y tienes autoconciencia del paso del tiempo o es algo que Sí, no, en lo no, que no sí, sí. paras? No, 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 sí, O sea, sí. te detienes a pensar en Sí, sí, eso sí, 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 sí. y lo gestionas bien. Sí, ¿O te provoca dolor también? no, 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 eso no. Bien, entiendo que vamos por etapas y vas pasando etapas pero claro, echas la vista atrás y dices, jo, esta etapa de tu vida que parecía que iba a ser eterna, que nunca iba a cambiar y ahora no tiene nada que ver, ¿no? Ni las personas con las que, yo que sé, tu super amiga que a muerte con ella, pues ya no tiene nada que ver con ella, te ve 2 veces al año. ¿Sabes? Como, ¿cómo podemos cambiar tanto y ir como separando los caminos, ¿no? De la gente, ¿no? Es raro. Ya, y la fotografía también te sirve, ¿no? Como Sí, testigo de claro, eso. claro. El otro día, claro, cada vez que yo meto, estaba buscando las fotos de mi hermano y entonces cada vez que meto un disco externo antiguo me empiezan a aparecer miles de fotos. Yo antes hacía muchas más fotos a mi entorno. Jugaba mucho más con mis amigos. Venga, vamos a hacer fotos. Y ahora no. Y entonces, claro, pues yo tengo toda la vida de mis amigos, de mucha gente documentada. Yo tengo más fotos de ellos que ellos de sí mismos, ¿no? Y vídeos. Yo siempre iba como con la cámara haciendo vídeos en un concierto, yo, en un cumpleaños, yo, yo. Y claro, aprendí eso de mi padre. Entonces, ayer justo tenemos un grupo de WhatsApp con la familia
de mi padre. Entonces encontré fotos de cuando éramos pequeños que mi padre había ido haciendo, ¿no? Como mi padre había hecho eso, ¿no? Y todo el mundo, ay, nuestra historia de la familia, tal. Pero también a mis amigos, de, yo qué sé, fotos que hacíamos pues hace 15, 20 años, también les, ostras, mándanos más. Yo, oye, que es que tengo que ir a sacar a las perras. Sí, sí, pues luego sigues. O sea, la gente flipa, ¿no? De todo lo que guardo muchísimos documentos de muchísimas personas, muchísimos. Pero muchísimos, muchísimos, miles y miles de vídeos, de fotos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera voy documentando también su vida, ¿sabes? La gente que forma parte de mi vida la voy documentando, ¿no? ¿Siempre has estado acompañada de una cámara? O sea, es decir, creo que Susan Sontag, ¿no? Dice las implicaciones metafísicas, ¿no? De ir con una cámara, por ejemplo, cuando viajas, que no es lo mismo que ir sin cámara. Tú siempre, desde que tienes uso de conciencia y de que apostaste, ¿no? Por entregarte a la fotografía también como forma de vivir, Mm. ¿siempre has ido con una cámara o alguna De vez has viaje hecho un siempre. ejercicio de, ¿sabes qué? No dejo la cámara. No, de viaje siempre llevo alguna cámara, pero yo suelo viajar, por ejemplo, el año pasado estuve en Chile y el anterior estuve en Perú, y en Perú tenía que estar unos días sola además y no sé qué. Suelo viajar con cámaras desechables. O sea, esa es mi cámara de turista. Llevar una cámara en el bolsillo que tienes para hacer 27 fotos, que pesa nada y menos, que pesa, yo qué sé, 50 gramos, pesará como mucho, que si te la roban como mucho pierdes 27 fotos, y me encanta hacer una foto de cada cosa y ya está. No voy en plan turista, pim, pim, pum, pum, Vale, pum, o sea, que no. no vas con la intención No, me de voy a encanta salir a ir. la calle y no voy a parar de No, no, no. fotos. En Madrid no llevo ni cámara. Si No, veo no. algo que me mola y no sé cuánto, pues ya tengo el móvil, ¿sabes? Que al final siempre llevas como una cámara Ujú. encima, ¿sabes? Pero no soy de. Pero antes sí que iba mucho, pues a casa de alguien, a un La cumpleaños, iba cámara. con la cámara. Sí, antes sí. Y ahora he perdido un poco eso, pero porque llevas el móvil. Porque también hago cosas con el móvil, ¿no? O hago varios vídeos y luego monto un reel de tu cumpleaños. Venga, te hago un reel de tu cumpleaños, tal. O sea, al final siempre tengo como la imagen ahí. Pero viajo mucho con cámaras desechables. O con una Rolly y le pongo un carrete y hago un disparo de cada cosa. Me gusta como eso, no me gusta acumular muchas fotos de viaje porque digo, ¿para qué tantas? ¿Sabes? Ujú. Luego no las utilizo para nada, son solo recuerdos, ¿sabes? No son para trabajar, no hago nada con ellas. No hago un libro, no hago nada, ¿sabes? No hago nada. Sí, sí, que no. Entonces me gusta mucho así llevar, pero disparar poco. Dos preguntas para acabar. Una curiosidad. El tema del retrato, nos comentaste, ¿tienes una tendencia, una preferencia a retratar a las personas sentadas? Sí, total. Mi proyecto de fotógrafos entero están todos los fotógrafos sentados. Son retratos en los que yo le pido a la gente una hora y media de tiempo. No estoy una hora y media con el retrato, ¿eh? Pero le pido como el encuentro, porque le hago el vídeo, tengo que buscar el espacio, colocar la cámara, no sé qué, ta, 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 ta. Pero claro, son ¿Pero es una manía retratos. tuya o es No, es que, una claro, lección estética también? sí, o sea, creo que la gente de pie está muy, muy incómoda, pero no solo porque estás mucho más cómodo sentado, digo, a nivel emocional, ¿no? O sea, como que la gente de pie se siente muy desnuda y se siente muy, muy incómoda y no sabe dónde poner el cuerpo y de repente te puede dar hasta como vergüenza tu cuerpo y todo, ¿no? ¿Sabes? Como, porque a mí me ha pasado, ponte de pie y es como, ¿sabes? Empiezas así como, y la mano, y esto, y la tripa, y no sé, y sentado es como si estuvieras como más resguardado y como más seguro y más, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero Sí, que de pie la gente se sí, pone la, más la gente incómoda tiene y una. las manos y las Sí, piernas. Y... pero también me gusta hacer retratos de pie, pero entiendo, o sea, hay retratos, hay muchos retratos que tengo que de gente de pie, ¿eh? Pero yo siempre digo a mis alumnos y alumnas, empezar sentados. Aunque hagas un primer plano y no salga la silla donde está, que utilizan la banqueta sin respaldo, pero empieza sentado. Luego, cuando ya va pasando más el tiempo y esa persona se siente como más segura y ya se ha roto más el hielo y ya todo va como más rodado, levántale. Pero no empieces de pie, porque eso es mucho más incómodo para la gente. Empieza sentado y luego ya le levantas. Sí, a menos que la persona tenga unas tablas, ¿no? Claro, sí, pero que Que no sea es lo modelo, normal. que sea... Claro, pero lo normal. Entonces, yo empecé con mi proyecto de los fotógrafos sentados, porque lo primero empecé con los fotógrafos más mayores. No voy a tener una hora a un Sí, señor de 90 años de pie. claro. Entonces era como, vengo a tu casa, te siento en una silla, charlo contigo, me cuentas tu vida y yo te voy haciendo fotos, ¿sabes? Pero tú estás cómodo. Y entonces, si tú lo haces de esa manera también, la gente no se va dando mucha cuenta de que le estás haciendo fotos, o no es tan incómodo, o no es tan difícil para ellos. Tú le sientas a la persona, le colocas, ponme un poco las piernas para allá, y la mano aquí, y ahí quieto, ya está. Y de pie es como, hostia,
¿Qué hago con las manos? ¿Dónde meto las manos? ¿Las dejo sueltas? Mucha gente tiene dudas de cuando haces un retrato de pie, ¿qué haces con las manos? Ya, ¿No? ya. Que Y sea yo el digo, bolsillo, que sea tal. nada. Acuérdate, ¿qué hago con las manos? Nada. Déjalas sueltas. Déjalas al lado de los cuerpos. Yo, cuando hice los retratos de los reyes, lo único que yo tenía claro cuando a mí me llaman es que no quiero que los reyes tengan los brazos cruzados. El rey tiene los brazos cruzados en todas las fotos que le hacen. Sí, bueno, es muy ¿No? profesional, ¿no? La típica Bueno, foto es que no puedo, corporativa no, de... yo no puedo con el retrato corporativo, lo llevo mal. Y no puedo con el típico retrato de los brazos cruzados, porque una mano se convierte en un muñón y la otra sale unos cachos de dedos y entonces se me convierten en cachos de carne y yo soy muy obsesionada con los cachos de carne. Y encima estás como... Y yo dije, no sé lo que voy a hacer Ni con los brazos por reyes. aquí, ni nada, No, ¿no? nada por la cabeza, no, no, ni hablar. Ni aquí. No, 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 no. Entonces, tienes que colocar muy bien los brazos para meterlos y no dejarlos sueltos. Si tú metes un brazo Sí, de si es alguna algo manera más es porque expresivo, un desnudo, tal vez, ¿no? Te puede lo llevar que a... sea, pero que tienes que colocarlo bien. No meto un brazo por meter, ¿no? Porque mucha gente es como, que eso son las manos para abajo. No, no, fíjate en este retrato. No pasa nada, ¿no? Entonces, de verdad, mis retratos de los reyes, las manos están hacia abajo y no pasa nada. O sea, y era lo único que tenía claro. No quiero que los reyes crucen los brazos. Ya está. No tenía nada más claro, ¿no? Luego fue como un rompecabezas. Pero para mí es importante, muy importante cómo colocar el cuerpo. Y que las personas estén cómodas y saberles dirigir. Es que es una cosa súper importante para mí en el retrato. Segunda curiosidad, en el apartado de curiosidades. Trípode, Siempre. siempre. No es siempre. Hay con animales que no puedo utilizar trípode porque, por ejemplo, vídeo. El otro día estaba lloviendo en un santuario haciendo fotos a oscuras a unos caballos y metida en el barrizal que le pusimos al trípode en las patas así, bolsas de las cacas de los perros para que no se llenara de barro. El vídeo siempre para mí tiene que ir con trípode. Hay veces que hay animales que tengo que ir siguiéndoles un poco, hay un fondo negro, no hay líneas, va. Pero para mí siempre, siempre, por muchas cosas, mi profesor me dijo, trabaja un trípode, Es que porque tú miras a las insistes cuatro mucho. esquinas, sí, miras a las cuatro esquinas antes de disparar, pones las líneas rectas. Yo no soporto una línea torcida en mis fotos, no la puedo soportar. A mí cuando la Lebovich retrató a los reyes y me llamaron mucho la prensa para ver mi opinión, como ya había retratado a los reyes, ¿y qué opinas? Yo decía, pues que están torcidas, pero es que la Lebovich hace las fotos torcidas y es su lenguaje y yo me explota la cabeza, yo necesito que sea recto. Entonces, el trípode me ayuda a dejar las líneas rectas. Y luego siempre lo digo, o sea, tú pones en tu cámara el trípode, luego también te ayuda a trabajar en interiores con velocidades lentas. Yo, que he hecho el trabajo de los fotógrafos con 100 ISO en interiores, con una Hasselblad que tú disparas y pega una hostia Ah, ¿lo hiciste importante, con la Hassel? sí, todo. Vale. Todo está hecho con la Y Hasselblad. disparas con 100, con carrete de 100. Claro, empecé con 100 ISO, con 125 el de Ilford y luego pasé Sí. al de 400, pero lo disparo a 200. Con lo cual, la mayoría de los retratos que yo he hecho a los fotógrafos tienen un quinceavo de exposición, un octavo. El retrato que hice de Pierre Gonor, que fue en una iglesia con un rayito de luz, era un segundo de exposición. Todo el proyecto entero de los fotógrafos, si yo no lo hubiera hecho con trípode, todos los retratos estarían movidos. Todos Ujú. son todos. Entonces, te sirve para trabajar en velocidades lentas, en interiores, sin tener que subir el ISO también trabajando en digital, puedes poner la velocidad más lenta. Y luego, o sea, yo tengo como una estructura de busco la luz, la composición, pongo los parámetros en la cámara y ahora me puedo dedicar a hacer el lenguaje corporal de las personas. Y yo ya puedo disparar, ya lo tengo enfocado, medido, colocado, y yo puedo disparar a la persona mirándole a los ojos. O sea, no tengo que tener todo el rato una cosa negra en la cara, que al final es una cámara. ¿No? Yo tengo el trípode puesto en la cámara y la persona me está viendo, aunque yo le diga, mira la cámara, pero por el rabillo del ojo me está viendo todo el rato. Y eso hace que te comuniques también mucho Claro, y más mejor. con la Hassel. Con la Hassel o con la Fuji, que ahora Sí, trabajo sí. siempre con la Fuji, con lo que sea, da igual. Para mí, o sea, mi profesor me enseñó, por eso, porque me dijo, trabaja, o sea, dispara menos y piensa más, el trípode te permite mirar a las cuatro esquinas y cometer menos errores. Y cuando tú aprendes en el analógico y no tienes dinero además para carretes, tú dices, hostia, voy a mirar mucho para no equivocarme porque no tengo dinero para comprarme luego otro carrete de color y revelar, Ujú. ¿sabes? Entonces aprendí así y yo creo que yo creo que enseño tú has estado en un taller, yo Sí, creo que mi sistema es bastante cómodo, sí, es muy claro. sí, y te ayuda a hacer mejor ese encuentro, ¿no? Y no liarte con toda la vez, ¿no? Es como, ve por pasos.
¿sabes? Y te hago esa estructura que yo creo que es bastante útil. No, yo adquirí un Una forma trípode. nueva de trabajar, ¿verdad? Un trípode, sí, no, y lo Ah, bueno. puse. El único pero, desde mi poco experiencia con el trípode, en interiores, sobre todo en un apartamento pequeño, es la movilidad. O sea, que sí que Pero si tampoco quieres ocupa hacer varias tanto. cosas, Claro, pero tú pones el trípode en su sitio y haces esa cosa bien. Y cuando hayas terminado esa cosa bien, te vas a otro sitio. ya, bueno. Claro, no es para estar es que hay gente que pone la cámara en el trípode y coge el trípode y se lo levanta y va. No, Exacto. deja el trípode quieto. Haz ese buen. Porque la gente es como, voy para adelante, para atrás, tiro 2 fotos para adelante. No, tú vas a hacer un primer plano. Pon tu cámara en el trípode, haz bien el primer plano. Haz bien el primer plano. Asegúrate de que tienes bien el primer plano. Y cuando tengas el primer plano, si quieres, vete 3 pasos más para atrás y haz un cuerpo entero. Y asegúrate bien de que tienes el cuerpo entero. Porque vas para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Al final no tienes ni bien el primer plano ni bien el cuerpo entero. Porque no dedicamos el tiempo que necesita cada retrato. Por no molestar, por darnos prisa, porque no aburrir, por no sé cuánto. No, tómate tu tiempo, hazlo bien. Yo es lo que he aprendido en 35 años haciendo retratos. Es como, no, tómate tu tiempo, tía, quédate aquí, hazlo bien y cuando tengas esto seguro, te puedes ir 2 pasos más para allá. Sí, Pero otra cosa. claro, es que muchos alumnos es como los talleres, como, hacemos la composición, tira 2 fotos y bueno, no me voy para adelante. Ya cambias. O sea, ya tenemos que hacer otro chiringuito. No, no. Quédate aquí que lo estabas haciendo bien. Púlelo y llévate un buen primer plano o un buen cuerpo entero, ¿sabes? No 25 fotos malas, ¿sabes? Sí. Creo yo. Para terminar, Estela, tú que eres una defensora a ultranza del tema de la formación y has sido también receptora y ahora también desde hace un tiempo pues acompañas a personas en sus proyectos, haces los talleres, visionados, etcétera. Hace 11 años, ¿eh? Doy clase. Hace 11 años Sí. ya. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta. He dado clases en un montón de escuelas, de festivales, sí. ¿Actualmente das clases o estás centrada en talleres y más Sobre todo ahora visionados? estoy centrada en hacer mi propio taller Vale, o sea, de no tienes una retrato. clase recurrente en algún sitio. Doy clases en Lens, pero bueno, di en EFTI cuando estaba EFTI. Mi primera escuela fue EFTI. Sí, sí, Me llamaron de ahí. una referencia, ¿no? Era. Estuve durante 5 años también en TAI, en Lens. Como he pasado por las escuelas de Madrid, vaya. Me gustaría preguntarte cuáles crees que son las ideas que a día de hoy, actualmente, no se sabe lo que pasa en el futuro, crees que has aportado también a esta nueva generación, ¿no? de fotógrafos a los que das formaciones, a los que están empezando. ¿Qué crees que pueden aprender de tu fotografía, de tu trabajo? Bueno, yo creo que mucho del retrato, ¿no? De esta forma de hacerte una estructura para trabajar y una forma de trabajar, ¿no? De ese ritual que yo les puedo aportar, ¿no? Yo creo que eso, como que la gente se lleva mucho eso de mis talleres, pero luego también esa parte más activista, ¿no? Es como, ostras, a través de la fotografía puedo contar cosas, ostras, a través de la fotografía puedo ayudar, ¿no? Yo creo que son las cosas como más importantes que se llevan, ¿no? Cómo yo abordo el retrato, ese encuentro, que sea bonito, todo ese ritual y vamos a hacer algo con la fotografía para mejorar el mundo, ¿no? Creo que mucha gente se ha plantado ahí como la semillita de alguna manera y a lo mejor por su cuenta han hecho después proyectos que, yo qué sé, por ejemplo, voy a una protectora y hago fotos de los gatos y de los perros para las adopciones, Sí, que a lo por mejor nunca lo ejemplo. hubiera hecho y... Claro, y entonces, o mucha gente, mucha gente, lo que se lleva de mi taller es el tema del retrato de familia, el álbum familiar, ostras, voy a retratar a mi madre que nunca la he retratado, ¿no? Es como darle importancia también a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Creo que esas son las cosas como más importantes que se llevan, ¿no? Que son para mí las más importantes, vaya. Bueno, Estela, pues muchas gracias Gracias a por ti, tu tiempo, por gracias a ti. compartirlo con nosotros. Actualmente tienes una exposición, ¿no? Que es la del Matadero. En Matadero, ¿Hasta qué sí, de fecha está? Animals, hasta junio de 2026. Ah, bueno, pues Mm. queda bastante. Sí, sí, sí. Así que la gente se acerque y Sí. también hay libro, ¿no? De Animals. Sí, yo ya no tengo para vender. Además, pregunté otro día si me podían mandar más de la fábrica, pero no, ya no hay como. Pero en algún sitio creo que lo Sí, venden. sí, no, lo venden, pero ya no hay como en depósito que me Sí. puedan mandar a mí. O sea, yo no lo puedo vender ya. Puedo vender el de las aves, un cuaderno de la Cursala, eso sí lo tengo yo. Pero de Animal se puede comprar en la Casa del Libro, en la fábrica, en un montón de librerías, vaya. En muchos países, además, se vende. Mm, Bueno, pondremos la información, la Muy bien. descripción y hasta la próxima. Muchas Estela, mucha gracias. suerte. Muchas Cuídate. gracias. Sapere Aude.
Humanistas sin complejos.